Bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Ya saben ustedes, desde el 7 del 10 del año 1989 les estamos informando sobre el fútbol sala. Hoy alcanzamos el programa 2321 y con él vamos a hablar de muchísimas cosas. En principio hablaremos de que no ha habido competición este fin de semana por aquello de que se guardó ese puente entre la categoría autonómica y también en la tercera división, pero sí tendremos un invitado de esta última categoría que será el entrenador del Zafán. También hablaremos de la categoría juvenil, donde sorprendentemente el favorito caía derrotado. En segunda división femenina, también el Entre Ríos consiguió ante el Urbina un resultado, yo creo que fue de los más escandalosos de la jornada, y en segunda división B hubo resultados dispares para nuestros representantes. Nos adentraremos también en esa competición de Copa, en este caso en la segunda división, donde tanto el conjunto del Sala 10 como el Entre Ríos en la Granja el pasado martes ofrecieron un espectáculo que creo que divirtió y sobre todo hizo que los espectadores que allí estábamos presenciando ese partido volviéramos a disfrutar con el fútbol sala. También hablaremos de los resultados de estos dos equipos en esa segunda división en esta jornada, donde el Sala 10 remontó impresionantemente un resultado negativo de 0-4, venciendo al final por un solo gol. Y el Entre Ríos se dejó 2 puntos en los últimos segundos del partido y por lo tanto creo que es algo que habría que mirar en esos últimos tramos donde el Entre Ríos está perdiendo puntos importantísimos. También comentaremos las dos representantes aragonesas que van a estar en el Mundial Femenino y por supuesto este programa va a dedicar también especialmente a esa nueva sección en la cual Willy nos cuenta lo que nadie se atreve a contar. En un momento empezamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado, como siempre, como a través de la pantalla, tenemos a Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y como invitado, pues tenemos hoy al entrenador del Zafán, uno de los equipos revelación de esta temporada y que está encabezando la clasificación de esa tercera división, aunque evidentemente esta jornada no ha habido competición por aquello de que se ha aprovechado, al ser una competición autonómica, para guardar descanso. El entrenador es Iván Sancho. Iván Sancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Iván, antes de nada, pues nos gustaría que hicieses una introducción de tu trayectoria como entrenador. A ver, yo empecé bastante joven. Cuando pasé de cadete ya, Manuel Barrientos me preguntó si quería entrenar algún equipo en Caspe de pequeños y estuve entrenando en la base muchísimos años. Con 18 años nos sacamos el nivel 1 y entré con Rubén Garrido en Níjar. Luego fuimos a Maella en tercera también, que hicimos un año muy bonito allí en Maella, y volvimos a Caspe. Y ya en Caspe pues entrené la división de honor juvenil y el último año un equipo autonómica que se hizo B. Y los últimos años me fui a Maella autonómica y estos 2 últimos años aquí en la Puebla de Níjar. Muy bien. Y vamos a hablar primero de la temporada pasada, que todo el mundo, entre los que me incluyo, consideramos que fue el equipo revelación. ¿Cómo catalogas tú la temporada pasada del Zafán? La temporada pasada fue extraordinaria, no nos vamos a engañar. Es verdad que llegué al equipo que había estado sufriendo mucho, casi descienden, pero tuvieron muchos problemas de lesiones, cosa que no nos pasó durante la temporada. Nos respetaron muchísimo las lesiones y se pudo trabajar muy bien, y es de las cosas que nos hicieron quedar muy arriba. Está claro que la categoría es súper dura y todos los partidos son a cara a perro. Igual te da jugar contra el primero casi que contra el último. Sabes que te lo va a decidir al final, y al final eso de no tener lesiones y tener tanta gente pues nos hacía ir ganando los partidos al final de ellos. Sí, bueno, además tenéis un jugador más, que es la afición de ahí de la Puebla, ¿no? Sí, hombre, Payón lo de jugar en este pabellón es impresionante. Todos
todos los partidos se llenan, todos los partidos petan mucho y eso hace que muchos equipos se vengan perdiendo. Es verdad que también pasa en otros pabellones, es lo que tiene bonito la tercera. Tú vas a jugar en Zon y hay un ambiente espectacular. Vas a jugar a Casper, un ambiente espectacular, da igual donde vayas, que en cualquier pueblo que vayas hay un montonazo de gente. Además, Iván, perdona Willy, es la primera vez que vosotros participáis en la Copa del Rey. ¿Esto qué supuso para el pueblo? Fue una cosa, la verdad que fue una cosa muy bonita. No sabíamos que nos iba a tocar. Al final tocó Picasen, que no teníamos la verdad ningún conocimiento de ellos. El pabellón volvió a estar a petar, era un miércoles a las 8 de la tarde y sí que se vio un poco lo que es la segunda vez. Vino un equipo con 14 tíos, 6 o 7 de cuerpo técnico, 2 horas antes y empezaron a calentar, a hacer las cosas y nosotros pues a lo nuestro. Es verdad que peleamos mucho la primera parte, pero la segunda parte físicamente no pasaba por encima. ¿Pagasteis esa inexperiencia de ir un poco de pardillos? Yo creo que la inexperiencia la pagamos en el primer partido del playoff. El primer partido del playoff sí que al ser en casa había mucha presión, claro, y ahí vas a ganar, ahí sí que no teníamos otra. Y sí que nos pudo un poco la inexperiencia. Y luego en la Copa del Rey la primera parte muy bien, es verdad que cuando se nos acabó el físico nos ganaron. ¿Por cuántos días entrenáis a la semana? Hacemos 2 días de pista y un día que se manda físico también por individual. Con esto de las aplicaciones que tenemos ahora, puedes ver quién lo hace y quién no. ¿Y quién se esconde a la vuelta de la esquina, no? Bueno, sí, alguno igual te hace trampa, pero bueno, yo si me lo marcan en el Strava o en lo que sea, te lo tienes que querer. Luego a la larga se ve quién lo hace y quién no. No, de todos modos, hombre, eso está claro, porque ahí puedes disimular lo que estás haciendo, pero a la hora de saltar la pista se nota si lo has hecho o no lo has hecho. Es que yo te decía lo de la vuelta a la esquina porque había un equipo el más importante en cuanto a títulos y todo que ha habido en Aragón, que algunos jugadores daban la vuelta a la esquina y esperaban que los pardillos, los jovencitos, siguieran dando la vuelta hasta que volvían, ¿sabes? O sea, que si tenían que dar 10 vueltas, daban 2. Bueno, pero eso todavía lo he hecho. Hasta yo en infantiles te mandaban a correr por el pueblo y te escondías por ahí y aparecías al final. Sí, pero estos eran profesionales, ¿eh? Y bien pagados, ¿eh? O sea, que ojo, que la cosa no iba por ahí. Bueno, al final fueron campeones de liga, que creo que es más importante. Willy. Sí, una cosa que yo, antes de empezar a hablar de esta temporada, pues quería comentar una cosa que me comentan muchos entrenadores y yo coincido. Cuando hablamos del Zaguán, todo el mundo, y esto es mejor preguntárselo al entrenador, obviamente, comenta que es un equipo que concede muy poco, falla poco y que todos los fallos del rival los penaliza a la perfección. ¿Qué opina de esto, Iván? A ver, yo tengo una forma de ver el fútbol sala que es verdad que va bastante enfocado a lo que es el fútbol sala en los pueblos. Al final toda la vida con los juveniles nos pasa igual, se tiene como el pensamiento de que hay un fútbol sala único de jugar de 4, mucho toque, muy bien, tal, pero es verdad que si puedes jugar con un pívot que tienes dominante, le puedes meter balón y meter gol porque tengo que dar 20 pases. Es una cosa que al final sí que va un poco más el fútbol sala de los pueblos y el fútbol sala de lo que es la capital, que es verdad que engloba muchísimo más jugadores porque hay mucha más gente, pero vamos, se puede jugar al fútbol sala de muchas formas. Bueno, En primera, por ejemplo, el Jaén ha ganado 2 o 3 Copas del Rey y tampoco dan 2 pases, como se puede decir por ahí. Al final son formas de verlo, claro. No, y aprovechar la plantilla que tienes. Y evidentemente está claro que anteriormente se jugaba mucho con un pívot que jugaba de espaldas a la portería, que eran pivots normalmente que eran muy difíciles de bloquear, pero los que entraban por detrás tenían una ventaja tremenda. Pero ahora parece ser que eso no estaba bien visto, aunque si es efectivo, oye, a mí me da igual que lo vean bien que mal, al final los resultados son los que mandan. No, sí, claro, es verdad que nosotros intentamos no conceder poco, pero vamos, al final cuando los equipos defienden en media pista y nos toca atacar esas defensas, también estamos consiguiendo buenos resultados. Es verdad que contra equipos que te presionan mucho y tal, es lo que intentamos, no cometer muchas pérdidas,
porque no podemos tampoco tener tantas llegadas a base de posesión. Entonces cada uno ve el fútbol sala de una forma. Willy. Sí, esta temporada ya, ¿cómo está viendo la temporada? Ya que llevamos ya 6 partidos y están ahí mandando en la clasificación con Coras y Pirineos pisando de los talones y un poco más de distancia a Borja, pero vamos, ya se puede uno hacer una idea de cómo va a ser o va a ser la temporada, aunque ya sabemos que todos los partidos son una película aquí. ¿Cómo está viendo esta temporada, Iván? A ver, es verdad que no. Al final, un poco la temporada está en cómo se adapta Manu Franco con Corazonistas. Corazonistas ya es un muy buen equipo y ha añadido al mejor jugador de la liga. Es casi una pena que esté jugando allí. O sea, para los que no gusta el fútbol sala, yo creo que mucho, pues claro, obviamente para los del Corazonistas no es una pena, pero para todos los demás es un tío que tendría que estar jugando en segunda división y está jugando en tercera. Al final yo los vi jugar en Caspe y claro, es que tienen mucha dinamita. Si siguen a ese ritmo no creo que ni Pirineos ni sobre todo nosotros puedas hacer una liga de 80 puntos. Yo creo que Coras, si está bien Manu, sí que pueda llegar a hacerlo, pero vamos, intentaremos, tanto nosotros seguro como cualquier equipo, que Aizón me parece una plantilla increíble, Paliza me parece una plantilla increíble, nos ganaron en Copa y me parece un equipazo. Utebo nos empató en la Puebla y gracias para nosotros, que fue un partido que pudo ganar cualquiera. O sea, al final sí, es como dice Willy, puedes perder en cualquier lado, pero veo a Coras un peldaño por encima. Iván, yo te voy a hacer 2 preguntas, a ver cómo, que son 2 dudas que tengo. El año pasado, o sea, la temporada pasada, la Federación concedió que la segunda plaza en tercera división jugase un playoff. Este año no hay playoff. Eso va en detrimento y en beneficio de Murcia. ¿Cómo lo ves tú eso? Y luego otro tema es cómo os autofinanciáis, porque el pueblo está lejos y hay que venir muchas veces a Zaragoza, hay que hacer muchos kilómetros. A ver, la primera del playoff pues es una putada. Es una putada porque el año pasado lo que le dio el playoff a la liga fue increíble. Todos los equipos, hasta faltando 3, 4, 5 jornadas, había 5 o 6 equipos que estaban ahí. O sea, estábamos todos ahí. Y luchabas por esa segunda plaza. Aunque Cadete estuviese un pelín más lejos, siempre tenías ese... Hostia, que hay el playoff. Y si el del playoff sube, el tercero Copa del Rey. Y había esa motivación entre los equipos, que este año puede ser, que es lo que te digo Coras, pero pues el Pirineos, que ganen todos los partidos a primera vuelta, estés a 10 puntos de ellos y digas, joder, ahora que... Y no es lo mismo, la motivación no es la misma. El año pasado nosotros nos falló un entrenamiento. ¿Por qué? Porque estabas ahí. Está claro que si te dejas un poco llevar, pues pierdes aliciente. Y luego una vez que, además el playoff que fue a Mallorca, pues imagínate, nos lo pasamos en grande. Claro, está claro. Y luego lo de autofinanciación, la verdad es que no domino mucho el tema yo. Sí que son casi todos los chavales de la Puebla, pero muchos vienen de Zaragoza. Y bueno, pues se paga la gasolina a los jugadores y al final los viajes a Zaragoza casi es lo de menos. Solo la gasolina y oye, vamos como va como van casi todos los equipos por ahí, está claro. Pero de alguna manera el ayuntamiento es el que pone el dinero, ¿o quién es de dónde sale ese dinero para poder pagar todos estos gastos? A ver, yo creo que es más los socios. Lo que te digo, no te lo puedo confirmar. Supongo que el ayuntamiento ayudará a te ceder el pabellón, que es una de las ventajas de los pueblos. Pero vamos, hay una gran masa social, tenemos muchísimos socios y al final eso es lo que hace que se paguen las cosas. Y luego los comercios que ayudan, patrocinadores y esas cosas. Vale, yo por mi parte desearte lo mejor y que es como tú dices, es una que este año no haya una motivación está por el playoff, exactamente. Como bien ha dicho, está claro que cuando hay una motivación, pues los equipos al final pues se plantean jugar esas competiciones y lo que hace que sea más divertida y sobre todo, pues yo creo que algo que verdaderamente beneficia a la competición y sobre todo a los espectadores. Willy, ¿alguna cosa más?
Sí, una última pregunta. Vamos a ponerlo en un compromiso a Iván. Eh, yo sé que en el equipo de Zafán está muy a gusto, pero vamos a meternos en situación. Si lo llamase ahora mismo para la temporada que viene, el Caspe, ¿aceptaría la oferta? Toma, ¿eh? Esa, Yo lo que te puedo decir es que en la Puebla estoy muy a gusto. manzanas traigo, ¿sabes, Willy? Sí, sí. El que quiera verlo en Caspe, que vaya al Bar Los Labradores. Manzanas traigo. Muy bien, pues no hay nada más. Iván, Sancho, gracias por haber estado con nosotros. Evidentemente ha sido todo un placer. Ya hemos comentado anteriormente a micrófono cerrado que de casta le viene al galgo. Tú has tenido unos antecedentes en tu abuelo, que fue una persona que del mundo del fútbol sala tuvo un reconocimiento, además en dirigente de equipos de más y más categorías y con un gran éxito. Y por lo tanto, pues desearte lo mismo, que te vayas haciendo, que hagas hecho ese hueco dentro del fútbol sala aragonés, y como bien dice el amigo Willy, pues que poco a poco los equipos valoren esa trayectoria y que tengas un gran futuro dentro de este deporte. Iván, Sancho, gracias por estar con nosotros una vez más y te deseamos lo mejor, por supuesto, dentro de este mundillo. Muchas gracias. Y gracias a vos sobre todo por invitarme. Es un programa que veo todas las semanas y seguir así, Cabri. Pues muy buenas noches, Iván. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Continuamos. Buenas noches. Willy, vamos con la clasificación y la próxima jornada. Coras, te la tengo Espera. aquí. Coras y Zafán con 16 puntos, Pirineos con 15, Borja con 11, Aizón con 10, los mismos que Alcañez, Utebo y Caspe tienen 9, El Burgo 8, La Unión 7, junto con Paniza, Gelsa y Daroca tienen 5, y en descenso se encuentran Híjar con 3, Compañía de María con 1 y Ebrosala todavía sin puntuar. Y en la próxima jornada tenemos estos partidos: Utebo, Ebrosala, Zafán, El Burgo, Ainzón, Daroca, Éjar, Caspe, Pirineos, Compañía de María, Borja, Paniza, Coras, Gelsa y Alcañiz, La Unión. Pasamos a la categoría juvenil, donde saltó la sorpresa con el favorito, ¿eh? En Monzalbarba, Inesperada. con uno de los favoritos. No digas el favorito, es con uno de los favoritos, A porque ver. aquí son los dos de siempre. Pero, A mira, ver, es el actual campeón, sí. por lo tanto es el máximo favorito. Pues es el que habrá defiende- candidatos es el que defiende el título, no es el máximo favorito. Los máximos favoritos son siempre los dos de siempre. ¿Vale? Pues ha caído uno de los máximos favoritos. Y a mí, Bueno, pues la muy verdad, bien. Hala, venga pues. Ha caído uno de los máximos favoritos. Willy, apóyame. Hubo sorpresa en Halloween, eso sí que es verdad. Claro, ¿ah? Y esta sorpresa es buena. Para mí sí. Lo siento por el Saladí, porque claro, al que pierde no le va a sentar bien que yo opine que se alegra de la derrota. No, ni muchísimo menos de la derrota. Es que se le da otro aire a la competición, y el resto de equipos saben ya que, aunque son muy difíciles, son vencibles. Y esto les va a hacer al resto pues tener otro Sí, les organismo, abre una puerta, sí. salir con eso. Además, fue un partido muy... Yo no sé si el Saladí... Bueno, también hay que decir que el Saladí, pues, este año tiene jugadores de menor, no rango, sino menor edad. O sea, son jugadores de primero y de segundo. No hay prácticamente jugadores de tercero como tenían el año pasado, que son los que le dan la experiencia. También ha cambiado de entrenador, también eso puede influir en muchas cosas, ¿no? Como decía cada maestrillo tiene su librillo, entonces pues cada uno tiene, como decía ahora Iván, cada uno tiene una forma de ver distinta el fútbol sala. Yo vuelvo a insistir, con todos los respetos por la derrota, me alegro porque la liga se va a abrir. Igual diría si hubiese perdido Entre Ríos, lo mismo, o sea, no... para que nadie pueda interpretar el mal. Partido muy cómodo para la cigüeña, que además fue siempre por delante en el marcador, y Saladí pues maquilló el resultado en los minutos finales. ¿Hay algo que quieras apostar tú de esto, Willy? Pues yo creo que este año la categoría juvenil se ha igualado un poco, no digamos que mucho, pero un poco sí. Y hay equipos como la Cigüeña, Aizón, Ebrosala y incluso Gran Vía que pueden dar sorpresas, ¿eh? O sea que yo creo que no va a ser tanto paseo como estos últimos años. Por
eso es lo que decía yo, que es bueno que estos resultados se vayan sucediendo y que luego cuando se enfrenten los dos, en teoría favoritos, pues como decía el refrán, a quien San Juan se la dé, San Pedro se la bendiga. Bueno, la jornada, la goleada de la jornada se daba en San Juan, donde el San Juan, el titular, le hacía nada menos que 2 manitas al colista Rivera, que continúa sin puntuar. No sé cómo estará el presidente del Rivera, conociéndolo un poco, ¿verdad, Willy? Está preocupado que también perdieron con Alcira, en primera división. Y Alcira es el primer partido que gana, ¿no? No sé, me alegro Sí, por el buen amigo Adrián Pereira, ¿no? Y además esto, a pesar de este resultado, partido bronco, ¿no? Con muchas tarjetas amarillas, 9 y una roja. El otro golista, el Boca Ijar, también continúa sin puntuar. Esta vez cayó 1-7 ante Pirineos, en un partido que también debió de resultar un tanto bronco por las expulsiones que hubo en el mismo. Hasta 3 tarjetas rojas recibieron los jugadores y miembros del banquillo del Ijar. Pinseque, que es el recién ascendido, tuvo que sufrir para vencer a Joras en un partido que se le puso muy cuesta arriba a los de Miguel Ángel Contreras, que tuvieron que remontar un 1-4, que marcaba el marcador nada más y nada menos que al minuto 31. Y en los 2 últimos minutos hicieron los 4 goles. Amonestado un jugador por no llevar la dorsal de Coras. Salió a la pista y como no llevaba dorsal, amonestado. Esto no se tiene que mirar antes en el acta. O sea, perdón, cuando se presentan las fichas. hombre, supongo que presentarían la ficha con un número y la camiseta no llevaría el número y no la avisarían y sacaría la tarjeta. Supongo que sería esto. ¿No? Y eso que le puede suponer una multa económica, ¿no? Si llega, si no han puesto ningún anexo arbitral, la misma tarjeta y ya está. O sea, nada más. Venga, el que no dejaba pasar la oportunidad para destacarse en la tabla, gracias a los tropiezos del Sala 10 y Einzón, fue Entre Ríos, que venció por 8-4 a uno de los que estábamos hablando, que eran de los equipos que pueden estar optando arriba, como es Ebrosala. Cómoda ventaja de los de Carlos San Pedro, que llegaron a tener un 6-1 al minuto 31. Ebrosala, pues también maquiló el resultado los 3 últimos minutos con 3 goles. Y el que se aprovechó de estos tropiezos fue Gran Vía 83, que venció al Almozara por 2-5, partido cómodo, y que Gran Vía llegó a tener una cómoda ventaja de 1-4. Los únicos empates de la jornada se dieron en el Lepanto Alcañiz, empate a 5, en un partido donde Alcañiz mandó durante todo el partido y en el último minuto se puso por delante el Lepanto. Para el acto seguido lograron empatar a 5, y el Ainzón Romareda también empata a 2. Ainzón, como habíamos visto, tropezó en su casa ante Romareda, partido que quedó visto para sentencia en el minuto 16 y que ya que en el segundo tiempo pues las porterías quedaron a 0. La clasificación: Entre Ríos con 12, Ainzón con 10, igual que Sala 10, San Juan, Gran Vía y Ebrosala con 9, Pinseque 7, La Cigüeña 6, Romareda 5, Lepanto, Pirineos y Almozara 4, Coras 3, Alcañiz 1 y sin puntuar Rivera y Boca Ijar. La próxima tenemos una Almozara, Entre Ríos, Ebrosala, Lepanto, Alcañiz, Einzón, Romareda, San Juan, Rivera, Pinseque, Coras, Ijar, Pirineos, La Cigüeña y Gran Vía, Sala 10. De acuerdo, pasamos a la segunda división B, una segunda división B donde los equipos aragoneses tuvieron de todo. Sí, yo lo calificaría de una jornada irregular. No, vamos a empezar, si quieres, por las victorias. Victoria de Pinseque en Ciervana, 7-2, muy superior Pinseque en todos los aspectos del juego. Al descanso se llegó ya con 0-2, pero el resultado pudo haber sido mayor. El segundo tiempo Ciervana se acercó con el 1-3, pero solo fue un espejismo, ya que Pinseque pisó el acelerador y se fue hasta el 2-7 definitivo. En resumen, partido muy fácil y que además pues luego lo fueron a celebrar porque comieron en una chilería. O sea que Pinseque trata bien a sus jugadores y su cuerpo técnico. Esto es broma, ¿eh? En la clasificación son sextos con 14 puntos y a ¿Pero qué broma? ¿Que los trata bien? No, hombre. Okay. Son curiosidades. Ah, vale, pues eso. Me lo he dicho mal, coño, es que no deja pasar una. No, pues hay que estar atento, por si acaso, que la gente es muy suspicaz. Son curiosidades, y lo vuelvo a repetir, comieron en una chilería.
La clasificación son sextos con 14 puntos y a 2 del Picasen, que es el que marca el playoff. La próxima jornada, Derby e Pinseque con quinto. La otra victoria, la de quinto era Albelda 0-1, aunque la victoria fue por la mínima. Si miramos el resultado diríamos que habría sido costoso en sus vidas, sin embargo, todo lo contrario. Albelda en ningún momento puso en apuros a quinto. Quinto, pues volvió otra vez a esa cortedad de plantilla y claro, cuando estás así, pues sales a esperar, agazapado a buscar los fallos de Albelda, pero no fue una medida acertada. Buscó más el ataque y de ahí el 0-1 al descanso. En el segundo tiempo tuvo las mismas características, siendo lo más destacado y lo más peligroso un tiro de Albelda al larguero, pero que ni portero jugador fue capaz de, cuando lo puso, fue capaz de inquietar a quinto. Con esta victoria se deja atrás una mala racha de resultados anteriores y la clasificación quintos 12 con 8 puntos y la próxima jornada visitará la pista de Pinseque. Ahora nos toca el empate de Tauste en una difícil pista como la de Sartán, ¿no? Partido en el que pudo ganar... ¿Jugó en Tauste o jugó en...? Tauste. Juegan en la pista de Tauste. Por hecho, como ha dicho en la pista contraria, perdona, no, pero que tenía la Sí, duda sí, esa, sí. aclararla. Vale, que pudo ganar cualquiera y que al final terminó con el reparto de puntos. Fue en Tomaidaca, no, se jugó en la pista de Tauste, que lo he dicho bien, lo he dicho bien. Y es que siempre me vas a confundir. Vale, lo que tú digas. Lo siento, pues te he confundido, lo siento. Vale, partido en que pudo ganar cualquiera y que al final terminó con el reparto de puntos. Fue en Tomaidaca, pero ninguno conseguía ese en el marcador. Tauste notó también mucho la escasez de efectivos debido a las bajas, pero tuvo la ventaja de que defendió muy fuerte y a punto estuvo de salir victorioso, pero esa tarde casi al final logró el empate definitivo. Clasificación es el Tauste tercero con 17 puntos, empatado con Ibarra y a tan solo 2 puntos del líder San Cristóbal, que esta semana coincidentemente pues perdió. La próxima semana visitará la pista Ribaflecha. Y ahora vamos con lo peor, las derrotas. Picasen 5, Entre Ríos 3. Buen comienzo los de Samu, que comenzaron adelantándose en el marcador, dispuso de más ocasiones para haber aumentado la ventaja, pero no consiguieron prosperar el marcador. Los valencianos aumentaron el ritmo, le dieron la vuelta al marcador 2-1 y al descanso. Y la segunda parte fue muy similar, Picasen cogió más ventaja, pero los azulones consiguieron reducirla a 3-2, pero Picasen volvió a golpear y con el portero jugador Entre Ríos sentenció hasta el 5-3 definitivo. Otra vez que se volvió a dejar muy buenas señales, pero se volvió a perder. Y es que hay veces que hay que jugar peor, pero ganar. Trabajo seguro que Samu lo va a poner y lo va a sacar adelante. Clasificación son 15º con 3 puntos y la próxima jornada se recibe Albelda. Y por último, Cadrete 1, Ribaflecha 7. Segunda derrota consecutiva del Cadrete y derrota abultada. Parece ser que está atravesando un bache Cadrete. Si hacemos una comparación con el partido de la semana pasada, el de la derrota es un calco del equipo. Es un calco, el equipo compite, pero no es capaz de culminar esas ocasiones. Y por contra, cuando recibe un gol, pues el equipo lo nota. No es que baje los brazos, pero en su estado anímico sí que hace mella. Baste un ejemplo, en la primera parte Cadrete remató 16 veces a portería por tan solo 3 del Ribaflecha. Y cuando en la segunda parte el Ribaflecha se fue en el marcador hasta el 0-6, Cadrete fue desapareciendo del partido. Como decía Agustín, su entrenador. Ser mejor que el rival no es ser mejor, es meterlas. Y ahí tiene toda la razón. Bueno, esperemos, como he dicho antes, que la mala racha ponga pronto su fin. Y en la clasificación son décimos, tiene un colchón con 12 puntos. Y la próxima jornada visitarán la pista del Ciervana. La clasificación ya la hemos dicho. Y la próxima jornada es Ciervana Cadrete, Ribaflecha Tauste, Entre Ríos Albelda y Pinseque quinto. Nos vamos a la segunda división femenina, donde paseo del Entre Ríos ante un equipo como es el Urbina, que precisamente pues, es un equipo que está ahí de media tabla y no era tan fácil golear de la manera que lo hizo. Bueno, Willy. Willy. Pues la verdad que en semanas anteriores Sergio Molina se quejaba de que no finalizaban bien y que les metían goles, pero vamos, ganar 0-12 pues dice todo lo contrario. Entre Ríos goleaba en Pamplona
y el primer tiempo pues iba con un 0-2, con un dominio claro, pero con un riesgo de no finalizar las jugadas y que las navarras consiguiesen meter un gol y meterse en el partido. Pero el paso por los vestuarios de las de Molina fue mano de santo. 2 goles seguidos ponían el 0-4. Y aquí seguía el monólogo de Entre Ríos y con 0-6 Orbina apuesta por el portero jugador. Esto no es que vayan a remontar el partido, ni mucho menos. La defensa zaragozana lo hace a la perfección y consigue 3 goles más. O sea que con el 0-9 el Orbina alza la bandera blanca, pero lo que reclamaba el míster de Entre Ríos, que era de ser más ambiciosas, sus jugadoras lo cumplen a la perfección y anotan 3 goles más, llegando al 0-12. En este segundo tiempo, la portería fue defendida por la portera del filial, Lucía Celiméndez, y destacar el primer gol de Sara González después de su lesión la temporada pasada, los 2 goles de María Moreno y la tripleta de Laura Rivera. En otro orden de cosas, Intersala vencía por 5-2 al Hispania en un partido que se decantó en el último minuto del primer tiempo, ya que iban 2-1 y en ese minuto pues las locales se fueron con 4-1. Mucha diferencia de calidad entre uno y otro equipo, destacando la actuación de la portera Alejandra. Desde aquí tenemos que mandar ánimos a Andrea García, más conocida por Flequis, que se lesionó la semana pasada en un entrenamiento. Es una lesión grave de cruzado. Una jugadora muy querida en el vestuario del conjunto que preside Concha Cameo. Derrota de Alagón por 0-5 contra Ripollet, uno de los gallitos de la categoría. Al descanso se fueron mandando las catalanas por 0-2 y en el segundo tiempo aumentaron la ventaja. Alagón sigue en el fondo de clasificación con un punto en una temporada que se va a hacer muy larga para las de Pedro Dúcar. Y César Augusta perdía 3-2 con el líder Linyola. Derrota de las de San Gervasio en la pista del líder. Partido igualado que se decantó por la falta de efectividad de cara a puerta de las zaragozanas. Los dos equipos presionaban alto y el dominio era alterno. Se adelantaron las de César Augusta por medio de Ibuki y el partido se volvía de ida y vuelta, donde las locales fueron más certeras consiguiendo 3 goles. El último, de media pista, fue un auténtico golazo que se colgó como un obús en la portería zaragozana. En la última jugada, o en las últimas jugadas del primer tiempo, Noah acortaba distancias y se llegaba al descanso con 3-2. En el segundo tiempo, el dominio y el peso del juego era de las mañas, pero a falta de 6 minutos desaprovecharon un 4-3 y después con el juego de 5 no tuvieron beneficio. Sensaciones positivas por el juego y negativas por la falta de finalización. Eso les pasa a muchos equipos, que no terminan no se meten últimamente, no sé qué pasa, que no se están metiendo los goles y luego pasa lo que pasa. No se lo digas eso a Sergio Molina, que si no te dirá, mirad, yo 12. Bueno, si lo decía él que no metía, pues fíjate, si llega a meter, Eso pasamos. Eso será. La próxima jornada sería Mataró Intersala, que se jugará el sábado a las 2 de la tarde, hora curiosa. Entre Ríos Rubí, sábado a las 4:30 en la Granja. Y otro derbi, César Augusta Alagón a las 8 el sábado en el siglo XXI. La clasificación: Linyola 19, Rubí Intersala 18, Ripollet 16 en puestos de playoff. De cerca Entre Ríos con 12 y César Augusta también con 12 y cierra la clasificación Alagón con un punto. De acuerdo, vamos a la categoría de primera autonómica donde no... ¿Tenías algo más que decir, Uli? Sí, que la selección española ya está concentrada para la participación del Mundial, que se celebrará del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Hay 2 jugadoras aragonesas, Irene Samper, que este año juega en Torreblanca, y María Saz, que juega en el FUSI. Y los equipos que juegan a España en la primera fase son Tailandia, Colombia y Canadá. De acuerdo, pues ahora sí que vamos a la categoría autonómica donde no hubo jornada por aquello de que el sábado fue fecha festiva. Solo les daremos la clasificación. Sala 10 con 12 puntos es primero en la clasificación. Zaragoza, Unión con 9 le siguen y Alto Aragón con 9 los mismos que la Murga. A continuación el límite 7, Palomeque 6, Pastrís 6, Coras 6, Almozara 6, Villafranca 5, Gurrea 4, Torrelones 3 y sin puntuar siguen Cadrete y Boscos. En la próxima jornada, Palomeque Almozara, Pastrís Boscos, La Murga Zaragoza Unión, Coras Gurrea, Sala 10 Madera Salto Aragón, Torrelones El Límite y Cadrete Villafranca. Pasamos a la segunda división masculina, donde vamos a analizar primero ese partido de Copa que se disputó el pasado martes en el pabellón de la Granja. Bueno, los tres lo vimos. Willy, ¿cuál es tu opinión de ese partido?
Para mí fue emocionante, ¿eh? Para mí fue emocionante y de los que atraen al público. Otra cosa es que a los entrenadores y a todos los puristas de estos del fútbol sala, ¿eh? Pues no les gustase, pues por las situaciones que se producen, de los balones largos, de los juegos de portero-jugador, pero para mí, para el espectador, fue un partido... Yo me divertí muchísimo, como hacía mucho tiempo que no me divertía. ¿Vale? Yo, los balones largos, yo conozco a Juan Muñesa desde tiempos de juveniles, desde cuando salió de la Salle Gran Vía y luego fue a jugar a la Muela. El juego de Juan Muñesa no ha cambiado en 18 años. Balón largo y él controla o remata. Parece ser que el cambio de Entre Ríos del segundo tiempo de Molina por David India, pues hizo 8 o 9 saques seguidos y así se salía de presión. Entonces, Favoreció esa jugada. lo veo un juego pues lícito, o sea, normal. Yo que sí, O sea, lícito, ¿eh? claro, es que A ver, es un juego que a lo mejor podrán los puristas, como dice Alfonso, a lo mejor verlo de otra manera, pero para el espectáculo y para el resultado fue más que positivo. Punto. sí, lo que quiero decir es que yo oí las declaraciones de Jorge Palos y parece que no, es que han sacado largo porque ha salido Molina segundo tiempo. Hay una cosa que se llama estrategia y contraestrategia, pues ahí la tienes. Vamos a ver, Willy. Creo yo, ¿eh? Vamos a ver, Willy. ¿Alguien se puede en estos momentos desayunar, ya no digo comer o cenar, sino desayunar con que si esa jugada con los protagonistas que acabamos de comentar no se va a hacer repetitiva y además con muchísimo peligro? Claro, y si sale 6 veces, saldrá la séptima, la octava y la novena. Claro, entonces es lo que quiero decir yo, que hay herramientas para solucionarlo, intentar solucionarlo. Además, siempre iba buscando la espalda del mismo. Claro. Sí. Ahí también pudo hacer otra cosa. Pero para mí, otra de las cosas más importantes que hubo fue que ninguno de los dos equipos consiguió irse en el marcador. Porque yo estaba mirando anteriormente, había visto los últimos resultados en Copa y de Aragón y Copa del Rey. Y la verdad es que se había ido el Saladí, pero este partido no, lo mantuvieron, no dejando que ninguno de los dos se fuese. Y para mí una jugada importante fue cuando expulsaron a Asunta. Sin embargo, Entre Ríos pues lo defendió muy bien. Y Saladí fue incapaz de meter un gol en superioridad. Esa fue una de las claves porque Carlos García aprovechó, o sea, Entre Ríos Colo aprovechó el 4-3 del primer tiempo para empatar el partido a 2 y Sada 10 cuando expulsaron a Asunta no aprovechó esta situación. Entonces, es una jugada clave, el 4-3. Bueno, pues menos mal. Luego ya viene la tanda de penaltis. Eso, pues unos dicen que es una lotería, otros... A ver, es una situación que puede que es una lotería porque podemos o más acierto o menos acierto. O lo tiras bien o lo tiras mal. Claro. Aquí el Saladí tiró uno mal y adiós, pues ya está. Pues no es lotería, eso es acierto. O sea, lotería es cuando te toca, pero esto es acierto o desacierto. Yo tenía un entrenador hace muchísimos años. Vamos a ver la razón que se nos enfada. Venga. Sí. Que a los penaltis le llamaba el baile de la loca. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué es el baile de la loca? Y dice, porque cuando uno se jode, cuando le toca. Entonces, bueno, pues nada, dicho, el próximo enfrentamiento de Entre Ríos se enfrentará a Manzanares, ¿no? Sí, el próximo el sorteo es al nuevo sorteo. 18-19 y será en el pabellón de la Granja, al ser Manzanares equipo de primera división. O sea, 18-19 de este mes. De noviembre, sí. Venga, pues pasamos a la liga regular donde el Sala realizó una espectacular remontada y Entre Ríos, pues que le sobraron, como suele pasar alguna vez, los últimos segundos. Así es, una siempre nada más y creo que van 3 las que se le escapan 3 puntos que tenía ganados. Esta vez le sobraron los 10 últimos segundos. Un partido que además lo tuvo controlado y dispuso de muchísimas ocasiones.
principalmente en el segundo tiempo. El primero fue mucho más ajustado, pero el Interríos estuvo en modo Molina, y sobre todo los primeros minutos pues fue el que mantuvo al equipo. Sin embargo, en el segundo tiempo Interríos fue superior y llegó a tener una ventaja de 1-3 a falta de 4 minutos. Yo decía, bueno, con 1-3, 4 minutos, viendo cómo están, no creo que vayan a hacer nada poco más Ceuta, ¿no? Pero sin embargo, sacó el portero jugador y los 2 últimos minutos pues consiguió remontar y llegar a la igualada final. Aquí volvemos otra vez a lo mismo. Las lesiones y la expulsión, por segunda vez una semana más de Sunta, hicieron bastante mella. Fran no se desplazó porque había recibido un golpe en el partido contra el Sala. Kelle tan apenas participó porque estaba renqueante. Muñelo también tuvo su poco protagonismo. Y a la salida que todavía no ha debutado del pívot. Son muchas contradicciones para un equipo que, como he dicho al principio, si no se hubiese dejado escapar esos 3 puntos, hoy tendría un puesto más alto en la clasificación Alfonso, general. Dime. destacar el debut del hijo de José Mari, Dani Olmos, que dio una asistencia de tacón a Jorge Tabuenca. Que fue el 1-2. Todos decíamos, Eso ¿quién es el 6? Mira, ese, precisamente lo estamos viendo ahora, ese ha sido, ¿quién es el 6? ¿Quién es el 6? Pues es Dani Olmos. Pues poco ha tardado en subir del equipo filial, ¿eh? Bueno, este año, para este partido fueron 2 del equipo filial, que fueron José Ru y Dani Olmos. Dani Olmos, el taconazo de esta jugada está cogida, de verdad es un taconazo nada más a la salida. De Casta le viene algo. Lo que tiene que hacer Alfonso y Alberto y el cuerpo técnico, recuperar la enfermería lo antes posible y decirle a Asunta que baje el diapasón, que con las 2 expulsiones no favorece nada al equipo. La clasificación, 7º con 9 puntos y a tan solo 3 de los puestos de playoff. Y la próxima jornada, Entre Ríos recibirá al recién ascendido Tafatrans de Tafalla. Pasamos a la crónica del Saladí Belistar en esa remontada espectacular. Sí, pues tuvo que luchar contra corriente desde el minuto 1 hasta el 40 para sumar los 3 puntos. Melilla, como ya habíamos advertido en el encuentro que jugó aquí entre Ríos y que empató a 3, que era un equipo que, yo lo decía, nos ha gustado mucho, tiene mucha experiencia, tiene buenos jugadores, tiene Wallace, tiene el capitán, que es muy bueno. Es un equipo muy veloz en salida de balón y muy pegajoso y firme atrás, es una roca. Y todo eso se lo puso de manifiesto en el siglo XXI al Saladí, con una salida pero fulgurante. Maniató al Saladí en todos sus posicionamientos. Y a ese minuto ya llevaba una cómoda, al minuto 13, llevaba ya una cómoda ventaja de 0-4. Y además, si hay que ser sinceros, igual que la semana pasada dijimos que el resultado de Málaga había sido excesivo, esta vez pues tenemos que decir que la ventaja de Melilla, si hubiese sido un 0-6 al descanso, no hubiese estado de más. Pero claro, ahí estaba. ¿Por qué no fueron más? Porque estaba Iván. Iván realizó varias paradas, pero seguidas, que fueron las que mantuvieron al equipo con ese gol. Y con el 0-4, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues portero jugador. Dices, ¿para qué pongo portero jugador? Para tener el balón, que no lo tuve, porque me estaban acosando con él, o con la idea de recortar la desventaja. Pues mira, lo cierto es que las 2 primeras jugadas que tuvo el portero jugador salieron bien para Saladí y se fue al descanso con 2-4. Y el segundo tiempo no pudo comenzar mejor para el Sala, ya que Quique Liao hacía el 3-4 justo al minuto del segundo tiempo. Quique fue el único jugador de los llamados jóvenes que tuvo intervención en este partido, ya que ni Miguel, ni Óscar Andreu, ni Pedro tuvieron participación. O sea, viene el banquillo, el partido del banquillo. El gol pues metió al Sala en el partido, pero Melilla siguió confiando y tuvo que intervenir nuevamente Iván para evitar que se fuese Melilla en el marcador.
pero la jugada decisiva fue en el 24, en el que Anuar fue expulsado. Es el jugador que hace que busca la tarjeta, muy listo, porque sabía que Anuar tenía tarjeta, es una falta que se produce, va a hacer el bloqueo, Anuar pone las manos, derriba al jugador del Sala 10 y el árbitro señala la correspondiente tarjeta amarilla y se va al banquillo. Y ese es el momento que aprovecha Sala 10 para empatar a 4. Pero Melilla siguió jugando y estrelló 2 balones en los palos. Los dos, de verdad, que es que también querían ganar y pusieron portero jugador. Y en una pérdida de Melilla, Ortego, ya sabemos que tiene un fortísimo disparo y muy colocado, pues hizo el 5-4. Y a falta de 10 segundos salió la figura de Iván, que se encontró con un balón rebotado al segundo palo que le rebotó a Wallace y se le quedó en los pies y ya ahí se acabó el partido. En resumen, partido muy entretenido. Y Sala 10 es tercero con 13 puntos, a 2 de Móstoles, el líder con 15 puntos y con 3 de ventaja sobre el Pinatar, que cierra el playoff. La próxima jornada, partido difícil, ya que visitará la pista del Ejido. Tenemos ya resultados de los equipos españoles que están participando en la Copa de la UEFA. Vamos a olvidar los resultados si quieres. Bueno, si quieres los decimos. Los dos equipos están clasificados para jugar esa ronda, esos octavos y cuartos de final. Cartagena vencía 5-0 al Zalgiris y 4-0 al Anderlecht y empezaba a 0 con el Pias, mientras que el Palma vencía 2-1 al Etoile, 3-1 al Chordin y 7-4 al Semey. El sorteo será pasado mañana jueves y la fase final, que se disputará en Pesaro, será los días 7 al 10 de mayo, y mientras que los octavos de final y los cuartos serán en noviembre y diciembre y los cuartos de final en febrero y marzo. ¿Tenemos correos, Alfonso? Sí, tenemos correos. Carmen dice, remontada épica del Sala 10. Lidia dice que felicidades a Irene Samper y María Sanz, que están en el Mundial representando a España y Aragón. También Jesús María dice, muy bien, la sección nueva de Willy, me encanta, pero un pero os voy a poner. Vosotros sabéis más cosas de las que decís. A ver si un día se os suelta la lengua, sobre todo en materia de sueldos de algunos. Bueno, si tú sabes algo más que nosotros no sepamos, tú nos lo dices, lo comprobamos y ya está. Y ya está. ¿No te parece, Willy? Exactamente. Vamos. Y Germán dice que el Sala 10 en la Copa fue un equipo muy timorato y Andy dice, vaya sorpresa en juveniles, ¿no? ¿Qué pasó? Pues creo que lo hemos explicado ya claramente y que esto es un buen beneficio para la categoría. Bueno, un nuevo capítulo. De los muchos que saben, pero que no se atreven a decirlo, lo dice Willy. Bueno, pues empezamos. Los partidos empiezan a ganar durante la semana y se culminan el día del partido. Pues eso es para que aquí no vale el estudiante que no hace los deberes y se pasa la tarde jugando al fútbol con los amigos y luego estudia con prisas antes de ir al colegio. Claro que siempre le puedes coger las llaves al director de su despacho, que allí puedes repasar mejor la lección. Boca y Jar Pirineos, juveniles. Un miembro del banquillo expulsado con roja directa por empujar con fuerza excesiva a un miembro del público. En este partido, la bocina del marcador no funcionaba. Pasamos a otra. Pero no tocó la bocina cuando le empujó, no tocó la bocina cuando le empujó, pero no fue un abrazo, un empujón afectivo, de siéntate, no. Como dicen ahora, fue un empujón lesivo. Exactamente. Oye, ahora los modernos le llaman. Sí. Es que lo de las bocinas en determinados establecimientos venden unas de esas que hacen mucho ruido. Pero que ahora dijimos el otro día, si no funciona la bocina, en los móviles hay unas aplicaciones que puedes utilizarlo. Pero por €1 te compras un cacharro de esos que hacen ¡oh! y suena en todo el pabellón. Bueno, son cosas. Sigue, Willy, perdona. Otra cosa, la semana pasada, el viernes, el Frente del Quinto Pino, que son los simpatizantes más animosos de Quinto, pedían la dimisión de Alquézar en el último partido en casa contra Picasen.
Alquezar respondía este sábado pasado ganando de visitante con solo 8 jugadores. Hay que valorar y respetar el gran trabajo que lleva Carlos estos años en Quinto. Que quede claro. Una de árbitros. Esas son las tuyas. Dime, Antonio. No, perdona, nada. Que esas son las tuyas, la de los árbitros. Ay. Tengo buenas noticias. Mi amigo el Fuertecito, en el último sarao de árbitros que se celebró en el Gran Hotel, llevaba una camisa de su talla. Enhorabuena. El siguiente paso será una camiseta de árbitro de la talla L. Otra de árbitros. El Coletas, que no es Pablo Iglesias, se está viendo pitar últimamente en partidos de tercera y nacional femenina a este colegiado. Es un árbitro, como digo, de coleta, que cada vez que suena su silbato, sube el pan. Su nombre, para que tomen nota, Altazurra. Villuendas, sigan. Ahora cuando se gana un partido al mediodía te acuestas líder. Te levantas de la siesta y antes de la cena has perdido el liderato. El fusal moderno. Ya hemos comentado, pero aquí lo vuelvo a recalcar, el japonés Sulta está coleccionando últimamente muchas tarjetas en los partidos. Esta semana no acabó ni en la Copa ni en la Liga con Ceuta. ¿Será el jet lag de tanto ir y venir a Japón que lo tiene alterado? Y luego, por último ya, curioso el marcador de acceso al público del siglo XXI. En el taquillero te marca una asistencia de 800 y dentro te marca 400. Como decía la Bombi, ¿por qué será? Pues ¿por qué será? Lo que sí que está claro es que el tiempo se nos echa de encima. 2.321 programas nos contemplan. Alfonso Calvo interrumpe. Interrumpo, porque es que tengo una muy curiosa también es de árbitros, ¿no? Porque en el partido de Ceuta Entre Ríos, los árbitros hicieron significar en el acta que dice: debido a que no coincide la propuesta enviada desde la REF, el equipo visitante... La REF es la Real Federación Española de Fútbol. Vale. Sí. Vale. El equipo visitante disputó el encuentro con una camiseta de una tonalidad distinta a la indicada. O sea, a ver, vamos a ver, si va de amarillo, pues a lo mejor en la foto que mandan a la REF, Real Federación Española de Fútbol, pues el tono baja, pero vamos, ya no creo que mandasen una verde o una roja. Claro, depende. A lo mejor hay móviles que hacen las fotos y funcionan mejor. Por mucho dinero que te gastes en un móvil, estos Sí. no funcionan. Esa- Y si algunos móviles que son más baratitos, pues hacen la función bastante mejor. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Willy López, lo mismo. Muy buenas noches. Ponemos punto y final. Les esperamos el próximo martes. Hasta entonces, disfruten con el fútbol sala.